Libro de Santiago, epístola universal de Santiago. Y para ya comenzar, cierto, los niños me está diciendo, tenemos una clase, sí, ¿verdad, Cas? Ya te la estabas pinteando, Cassandra. Entonces vamos a tener una clase especial para ti, oye, a ver en lo que llega alguien más, y si no, tú solita ahí, se da una clase bien suave. Adelante, Cassandra, Dios te bendiga y gracias por prepararte cada domingo para bendecir a estas chicas y a estos chicos. Muchas gracias, Cassandra. Bueno, ahora sí, comencemos. Santiago, capítulo 5, les invito a que vayamos a esta epístola universal, esta carta, que si tú vas desde el capítulo 1 y el verso 1, vas a poder darte cuenta que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago le está escribiendo a todos los judíos, por eso dice 12 tribus, a las 12 tribus, a toda la nación judía que está en la dispersión y que ha creído en Cristo, independientemente de la razón por la cual sean esparcido o distribuido por el mundo conocido de aquellos entonces. Santiago les está dando un saludo. Y en el capítulo número 5, encontramos el verso base de nuestro tema para el día de hoy. Santiago capítulo 5, y se encuentra en el verso 16. Santiago 5, verso 16. Dice la escritura: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Eso se les hace conocido, ¿verdad? Porque el día 20 de julio, con esto estuvimos casi finalizando el tema de las ofensas, pero ese no es el tema de hoy, pero vea cómo está conectado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y luego, ¿qué dice? Y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Y luego ahora sí viene el título y el tema del día de hoy: la oración eficaz del justo puede mucho. De eso vamos a platicar el día de hoy. La temática es la oración. Y aquí concretamente nos está diciendo: la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando leemos Santiago, estamos leyendo un libro que ha sido tan impactante como el hecho de decirnos él que la fe sin obras es fe muerta. ¿Le suena conocido esta expresión? La fe que no está acompañada de hechos contundentes o de acciones es una fe que está muerta, decía Santiago. Porque había gente que decían tener mucha fe con palabras, pero con hechos no se les veía. Entonces él decía: muéstrenme su fe con sus palabras, que yo les mostraré mi fe en silencio y con mis acciones. Entonces está conectando de una manera magistral Santiago la fe, algo tan espiritual como la fe, con el día a día. O sea, la fe se nota en la manera y en las acciones de las personas. Punto. Ahora, hay otro tema muy interesante y que creo que también queda en la mente de muchos de nosotros, si no es que en todos, cuando se refiere a la lengua. Que dice Santiago que es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas, al grado que la lengua y las palabras pueden ser una pequeña chispa que terminan causando un incendio forestal. Así de práctico es Santiago. Y ahora nos lleva a la practicidad, a la oración. A la oración, ¿por qué, Heriberto, hablar del tema de la oración? Bueno, porque la oración tiende a ser una de las prácticas espirituales que nos ayuda a estar en comunión con Dios. Pero bueno, como dice el título y el versículo del día de hoy, 5:16 al final, ya se lo aprendieron hasta de memoria, creo, ¿eh? No, bueno. La oración eficaz del justo puede mucho. Una vez más, esfuércense por memorizarla. 5:16 de Santiago. La oración eficaz del justo puede mucho. Una última vez, esforzándonos por memorizar Santiago 5:16. Va, una última vez, échenle ganas que los estoy viendo, Va, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, en esta sola línea nos damos cuenta que hay oraciones que pueden mucho y hay oraciones que no pueden mucho. Y la oración que puede mucho es la oración eficaz.
porque eficacia viene a resultado, ¿verdad? Y da el elemento indispensable para la oración eficaz, y es del justo. La oración eficaz del justo puede mucho. Vaya, y aquí podemos comenzar a abordar el tema de la oración y decir, bueno, habrá oraciones que Dios contesta sí, habrá oraciones que Dios contesta no, y habrá oraciones que Dios contesta espera. Las tres tipos de oraciones, no recuerdo de quién lo escuché hace muchos años, no es idea mía, pero sí se los comparto porque se me hace muy, muy esclarecedor. Por ejemplo, la oración cuando Dios contesta que sí, bueno, el momento de los peces y los panes, hay una oración por los alimentos y son multiplicados y se alimentan más de 5,000 personas al instante. La oración de espera, como cuando Marta y María piden que Jesús venga. Jesús es Dios, le están pidiendo a él, pues es una oración, ¿verdad? Le están pidiendo que venga a él porque su hermano está enfermo y Jesús no fue. Bueno, sí fue, pero no fue cuando ellas se lo pidieron. Entonces, hay ocasiones en las que Dios nos contesta la oración en el momento que lo pedimos, hay ocasiones en las que Dios contesta la oración no en el momento que nosotros queremos, sino cuando Él cree y sabe que es el mejor momento y no será el momento cuando nosotros lo estamos deseando. Entonces, esta es una oración de espera. Y hay un tercer tipo de oración, que es aquella en la que Dios responde no. Hay un tercer tipo de oración en la que Dios responde que no. Ponme algunos ejemplos de esa oración, Heriberto, en la que Dios responde que no. Jesús mismo, orando al Padre en Getsemaní, diciéndole, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y la respuesta es, chubutipu, bienvenido a bordo. La respuesta de Jesús es contundente. O sea, del Padre hacia Jesús es, no voy a permitir que esa copa pase de ti, vas a tener que tomarte esa copa. ¿Cuál copa? La copa de la responsabilidad. Ahora, pero ¿por qué Dios el Padre, ante la oración de su Hijo Jesús, su Hijo unigénito, por qué Dios el Padre no le quita esa copa del dolor y de la responsabilidad? ¿Por qué no se la quita? Por una sencilla razón, porque hay un propósito colosal, que es si Jesús no va a la cruz del Calvario, ustedes y yo no alcanzamos la salvación de nuestras almas. Entonces, y es ahí donde comenzamos a ver la oración eficaz del justo. El justo hace una oración basada en la ley. Sí, porque hablamos del término de justicia y la ley lo que procura es que los ciudadanos se rijan por una conducta y la justicia es lo que es darle a cada quien lo que le corresponde. Así, de esta manera, una persona, la oración eficaz del justo, el justo es aquel que habitúa a moverse dentro de los rangos y de los parámetros que Dios marca en su ley. Oye, pero la Biblia dice, no hay justo, ni aún uno. No hay quien haga el bien, no hay ni uno solo. Entonces, ¿qué nos dices en relación a eso, Heriberto? Bueno, es que una es la justicia para con Dios el Padre. Y ahí todos hemos pecado y somos injustos. Pero cuando Jesús muere por nosotros, nos hace justos en el amado. Tú tenías una deuda. Digo, tranquilo, Tú tenías una deuda, es un ejemplo. Tenías una deuda, no tenías para pagar. Y en eso de pronto sale alguien por ti y dice, la pago. Tú merecías un castigo por la deuda que tenías. Pero cuando Jesús dice, yo la pago, te hace justo. O sea, puedes andar por la calle tranquilamente porque Él dice que Humberto, ¿qué? Aquí está lo que debió Humberto. Humberto puede andar en paz y en tranquilidad por la calle, lo señalen del pasado, sí, es una deuda que él tuvo y Jesús dice, yo ya la pagué por este Señor. Él puede vivir con su conciencia tranquila. ¿Cuándo la pagó? En la cruz del Calvario. Ahí están clavadas todas nuestras iniquidades y todas nuestras barbaridades, del pasado, Alejandro, del presente, Sofía, y del mañana, Tony. O sea, todas, absolutamente todas nuestras iniquidades. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, a ver, si hay alguien aquí presente que dice, no, es que a mí eso de la oración como que no le hallo todavía, o sea, ¿cómo es eso? A ver, oración. La palabra orar es hablar. Orar es hablar. Si tú ves el significado, eso quiere decir. Orar es hablar. Oración,
La terminación o el sufijo sion quiere decir acción. Entonces, oración es la acción de orar, que traducido es la acción de hablar. Y el contexto en el que estamos y en nuestra cultura, está claro que cuando hablamos de oración es la acción de hablar con Dios. De hablar con Dios. Esa es la oración. Y hago una pausa aquí. Cuando yo pensaba en este tema, que desde luego busca generar una conciencia ante una preocupación. La preocupación es que haya entre nosotros gente que no ora. Esa es la preocupación. ¿Lo soy franco? Esa es la preocupación. Y por eso el tema. Pero espérese. Pero el hecho de no ir a una oración colectiva no quiere decir que no oremos. ¿De acuerdo? No quiere decir que no oremos. Entonces puede existir una vida de oración en una conducta y una vida individual, como Jesús mismo lo enseñó, y dijo, ustedes tranquilos, ustedes no oren como aquellos fariseos ahí en público, no, ustedes encierran en su cuarto, y ahí en su casa, en privado, ustedes orarán de la siguiente manera. Esa es una oración personal. Y hay otra oración, que es la oración de tipo colectiva, que también se vale, que es 2 o 3 se ponen de acuerdo en el nombre de Jesús, y oran e interceden, que ahorita aquí en Santiago así lo presenta también. Así nos lo presenta. Es más, el principio del versículo número 16 que dice, confesaos los unos a los otros, ¿qué? El verso 16. Confesaos. Gracias. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Que ofender también tiene que ver con pecar, con tropezar y demás. Nada más. Ok. Pero después de decir, confesaos vuestras ofensas unos a otros, fíjate cómo ya se transformó, Vivi, el de la oración individual y personal en una oración social o colectiva. Cuando yo le confieso a Lisette mi pecado, Lisette me confiesa a mí su pecado o su ofensa, y yo a ella y ella a mí, y nos ponemos de acuerdo y oramos en ese sentido. Entonces, ahí la oración está dejando, Javier, de ser individual para volverse una oración de tipo colectiva o común. Y luego después agrega, dice, ¿verdad? Ahí, confesaos los unos a los otros vuestras ofensas y orad unos por otros. O sea, no tan solo te confiese las ofensas, sino sigue apoyándola a ella, síguelo apoyando a él en la oración, en la ofensa que ella te confesó. Para que seáis, que dice el versículo 16, sanados. O sea, la oración tiene un resultado que sana. Pero tú vas a ver aquí, si le echas un ojo unos versículos antes, te voy a invitar a que lo veas. Ve el verso número 13, por favor. Quien lo encuentra, lo lee. Estamos en Santiago 5, verso 13. Quien lo encuentra, lo lee bien fuerte, por favor. Alguno de ustedes está pasando por dificultades, que ore. Alguno está feliz, que cante alabanzas. Esta es la nueva versión. Muchas gracias. Y luego el siguiente versículo que dice, por favor. ¿Alguno está enfermo? Eso. Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Y qué va a pasar? La oración de la fe se puede... La oración de fe, sí, está bien, síguele tú, Aida. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados será perdonado. Muchas gracias, Aida. Bueno, aquí vemos con toda claridad, de una manera así, o sea, muy nítida, varias cosas. La primera de ellas, que está hablando de qué tipo de salud. ¿De qué tipo de salud está hablando ahí? Física. Nada más. No. También del alma. Entonces, aquí se ve con claridad que la oración nos sirve para atender situaciones y peculiaridades que pasamos en las cuestiones físicas, pero también en las cuestiones del alma y en las cuestiones espirituales. Traducido, la oración no tiene limitación. Oramos y dice, primero, ¿está alguno afligido? ¿Qué tiene que hacer?
Ore. ¿Está alguno alegre? ¿Qué tiene que hacer? O se hace, ore también. Oye, ¿por qué? Pero ahí dice que cante alabanzas. Pues, ¿qué son las alabanzas? Si no son oraciones con música. ¿Qué es una alabanza? Es una oración con música con la cual nos sentimos identificados y es una manera fabulosa de memorizar la escritura. Y por eso la nación de Israel tenía todo el libro enorme de los salmos. Porque de esta manera se contaban la historia y los milagros y los portentosos hechos que Dios hacía con ellos, para que nadie lo olvidara. Es una manera fabulosa para memorizar la Biblia a través de los salmos, que es una oración. Es más, y nos sentimos, o sea, aunque no la hayamos compuesto nosotros, pero nos identificamos a la perfección con lo que la canción está diciendo. Dirían los chavos, por dos, ¿verdad? O sea, por dos, o sea, yo me identifico también con eso que está diciendo la canción. No me salió de más, pero seguiré practicando. Entonces, ¿está alguien afligido? Haga oración. ¿Está alegre? ¿Está feliz? Cante alabanzas. ¿Está enfermo? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo? Pedir por el enfermo. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo son piratotas? Tienen que hablarle a los ancianos de la iglesia. O sea, hagan oración colectiva. O sea, la opción, ¿te la estás pasando bien, machín? Ora. ¿Estás agüitado? Ora. ¿Estás enfermo? Ora. O sea, ¿qué tengo que hacer? Ora. ¿Cuándo es buen momento para orar? Todo el tiempo. Claro, no se me vayan a fanatizar, ¿verdad? No se van a fanatizar. Porque luego hay gente que no, es que hay que orar todo el tiempo y estás, no, Dios bendigo a estos archiveros para que estén tranquilos. O sea, si estás en el trabajo, pues no la riegues, o sea, en lugar de que se le antoje a la gente seguir a Cristo, los vas a espantar, ¿no? Entonces, o sea, se vale cada cosa en su momento, se vale orar por la gente del trabajo, claro que sí, todo momento es bueno, pero no estamos buscando que nos vean que somos los de la superoración, y eso no, porque no queremos fama para nosotros. La oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando es un justo, está dentro de un rango. Y cuando Jesús enseñaba a orar en privado, decía, ustedes no oren como los fariseos allá en las plazas para que todos... O sea, no busquemos fama de ser el que ora, la que ora. No, así no. Eso nos estorba. Es más, creo que esa es una de las causas por las cuales algunas personas no quieren orar. ¿Por qué? Porque si no, pues yo no oro como él. Yo no oro como ella. Y a veces porque se le nota, es bien difícil y porque estoy utilizando una terminología, porque, no hombre, orar es una tentación bien tremenda, ¿eh? Orar es una tentación bien tremenda cuando comenzamos a usar términos bien elevados y bien así, para que vean, hombre, qué bárbaro, que si me aventé ahora la Biblia y el libro tal. No, así no, así no. Porque habrá gente que dice, no, pues cuando me aprendí, ni siquiera sé qué dijo la oración. Habrá alguno que diga, no, hombre, este ni respira, ni habla, ni un amén ha dicho en su vida, o sea, y decimos, no, yo no quiero orar como este, yo no quiero orar como esta, o habrá alguno que otro que ore, pero con que sea bien ruidoso y bien ruidosa, y yo no quiero orar como él. A ver, ora como tú, hombre, ora como tú eres. Oremos como cada uno de nosotros somos, no tenemos que imitar a nadie. O sea, si hay una labor y una tarea muy importante que debemos tener en nuestra vida cristiana es ser genuinos, ser genuinas, ser genuinos. Por eso, ahora que hemos estado platicando, incluso Julio y yo, Carla también, hemos estado platicando los temas de la oración y por eso las iniciativas, ya ahorita al finalizar, Julio les presentará un calendario para ir a sus casas, aquellos que estuvieron dispuestos, y también buscar la manera. O sea, yo platicaba con ellos, les digo, es que hemos aprendido a orar en base a X, Y, Z, W lugar, pero tenemos que aprender a orar como somos nosotros, porque a veces nada más estamos copiando otras cosas que hemos visto y necesitamos ser genuinos y respetar al que ora en super silencio y respetar también al otro que es bien escandaloso y bien escandalosa. Yo puedo ser de los dos, O sea, cuando me lo propongo puedo ser de los dos. O sea, no, ni se me preocupe, ni se me agüite, ni se me sienta nadie menos. La clave está en ora.
ora, platica con Dios. A ver, bueno, después de haber hecho estas reflexiones aquí en Salmo, el capítulo número 5, vamos, les voy a pedir por favor, y darnos cuenta que podemos orar en todo momento, y nuestra oración debe ser en todo, dato muy importante en la oración, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole ¿con qué? Con aceite en el nombre del Señor, y dice, y la botellita de aceite salvará al enfermo. ¿Es lo que dice? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que va a sanar al enfermo? La oración de fe. ¿Se vale con aceite? Ponle aceite. ¿Cuál era el tema del aceite? ¿Quieres saber cuál era el tema del aceite? Medicina. En este caso, del enfermo, medicina. ¿Por qué medicina? Porque así eran los ungüentos. O sea, le ponían hierbas, no solo hierbas aromáticas a los que se iban a morir, ¿verdad? También ponían hierbas con mentol y demás para que el músculo se sintiera mejor o se relajaran. La medicina ha vivido procesos antes de llegar a las pastillas, ¿verdad? Y unas de ellas eran mediante ungüentos. Eso es lo que está diciendo. Entonces, que ponle, o sea, ya me acordé de Vivi, no, espérate, no Vivi. Por favor. Si hay alguien, no, deja de tomar esas pastillas. Si fuiste con el psiquiatra, no tomes esas pastillas. Ten fe. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted para quitar un tratamiento médico? Yo les voy a decir quién somos usted y yo, salvo la doctora aquí presente. Nadie. ¿Por qué? No sabemos de medicina. Es que Dios es poderoso para quitarte ese problema que tienes de la depresión. Sí. Pero si hay un científico que está diciendo que hay que darle medicina y pastillas, no nos metamos ahí. No somos profesionales en ese ramo y en esa ciencia. Tengamos cuidado con lo que andamos recomendando o no recomendando a las personas, recetando o no recetando. Debemos de respetar. Si hay alguien que le dice, póngale tal ungüento, que le pongan el ungüento. Y usted ore por el ungüento y ore por la persona. Es lo que está diciendo. Pero lo que sanará aquí nos está motivando a que sea nuestra oración de fe. Una oración con fe. Va, ya me estoy enojando. Vamos a otro versículo mejor. Versículo número 7. Híjole, mano. Sigamos avanzando. Le estamos hablando de la oración. Estamos hablando de la oración. 7, versículo número 7. Si es tan amable que lo haya encontrado, léalo bien en voz alta para escucharle. Santiago 5. Verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Cuidad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Muchas gracias, Javi. Elementos indispensables de la oración. O sea, ¿cuántos aquí quieren tener oraciones eficaces que pueden mucho? Pues yo creo que todos, ¿verdad? O sea, todos queremos, oye, Beto, ¿no habrá alguna receta así como que en la Biblia como para tener oraciones que sean bien poderosas y que tengan grandes resultados? Sí, sí las hay. Aquí Santiago le escribe, nada más hay que verlo con cuidado. Número 1, fe. Ya lo vimos. La oración de fe sanará al enfermo. 1, fe. Es lo primero. Ahora, otro más. Otro requisito indispensable es del verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. O sea, tú quieres tener super oraciones que tengan grandes resultados. Número 1, ten fe. Número 2, ten paciencia. Y paciencia implica, se los he dicho en otras ocasiones, aguantar flexiblemente sin quebrarse, con tal de servir. O sea, permanece sirviendo con flexibilidad y sin quebrarte. Eso es paciencia, como lo que pasa en un tablón cuando nos paramos arriba de él entre dos puntos fijos. Ese es el pacer de la madera. Sí, eso es paciencia. Entonces, pacientemente. Ahora, hay otra palabra en el mismo versículo 7. Mirad cómo el labrador, ¿qué hace? Espera. No solo digas, yo aguanto, sino espera. Y espera es que tú sabes que eso va a suceder. Aquí está poniendo el ejemplo del labrador. ¿Quién es el labrador? El que labra la tierra, es decir, un agricultor. ¿Cuál es la diferencia entre un agricultor y un labrador en los términos actuales? Que el agricultor no solo ha logrado domesticar
las semillas para llevarlas a su casa, sino también ha logrado domesticar los animales para que le sirvan. Entonces el labrador es el que trabaja la tierra, es el que trabaja la tierra. Y para trabajar la tierra, ¿verdad? Tiene que tener en su mano semilla. Y dice aquí, en ese versículo que acaban de leer, que él está esperando que ¿cuál lluvia? Dos tipos de lluvia, temprana y tardía. ¿Qué significa, Daniel, lluvia temprana y lluvia tardía? Significa que cuando es temporada de lluvias, este labrador está esperando desde las primeras lluvias. O sea, él ya tiene semilla sembrada. Ya nomás está esperando que caiga la primera lluvia y sale y hay cosecha. Y dice, no, pues la temprana y la de medio y la tardía. O sea, hace que este hombre aprovecha toda la temporada. Algún labrador muy prudente, muy conservador dirá, no, yo no me voy a arriesgar con la lluvia temprana, porque igual se me seca la semilla. Mejor me espero a la mitad de la temporada y hay garantía, pero nada más cosecho una vez. Entonces habrá otro que diga, no, yo desde la lluvia, yo le apuesto hasta la lluvia temprana, y la de la temporada más alta, y la que llega tarde, que a veces ni llega. Y en todo momento este hombre labrador aquí está esperando que llegue la lluvia. Dos versículos que vamos a buscar, estén listos, dos versículos. Y le voy a pedir a uno de ellos, que sea Alejandro, que me ayude a buscarlo. Alejandro, por favor, ayúdame con Lucas 8:11. Y luego por acá, por este otro lado, le voy a pedir a Carlos que me ayude con Juan 7:37. De nueva cuenta, por acá, Alejandro, tú vas con Lucas capítulo 8, verso 11. Y por este otro lado, Carlos nos va a ayudar con Juan capítulo 7, verso el más 37, 38 y 39, Carlos, por haberte sentado tan atrás. Entonces, ¿estás listo, mi querido Alejandro? Vamos a ver, estamos hablando de un labrador, ¿sí? Y vamos a ver los elementos y qué nos dice. Léenos, por favor, qué dice por ahí Lucas, Alejandro. Está expuesta la parábola. La semilla es la palabra de Dios. 8. Sí, muy bien. No, sí, lo hiciste muy bien. ¿La semilla es qué? La palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cómo le puedo hacer para tener esperanza? ¿Cómo le puedo hacer para tener paciencia? Siembra la palabra en la tierra fértil de tu alma. Nútrete de la Biblia. Devórala, que sea un platillo regular en tus días. Porque la Biblia, por favor, hay otro versículo en las Escrituras que dice, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Entonces, estamos viendo el cuadro del labrador y el labrador tiene la semilla y la está sembrando y ahora está esperando la lluvia. Carlos, por favor, léenos qué dice Juan en el capítulo 7, del verso 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús también y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Muchas gracias, Carlos. El agua de la lluvia o los ríos de agua viva, ¿qué es? Según lo que nos acaba de leer Carlos. ¿Qué es los ríos de agua viva? El que creyere en mí, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto se refería ¿a quién? Los ríos de agua viva. Al Espíritu Santo de Dios. Al Espíritu Santo de Dios. O sea, tú quieres, y leyó Carlos, porque ese río o de su interior correrían ríos de agua viva en los que creyeren en él. Todo el que cree en Jesús, de su interior
corren ríos de agua viva. Y si además de eso usted le siembra la palabra, no hay de otra. Va a cosechar. Va a cosechar. ¿Qué necesito para que mi oración sea eficaz? Uno, reconocer que el Espíritu Santo de Dios habita en usted, habita en mí. Reconocerlo. Dios vive en mí. Número dos, siembre la palabra. No dejes de estar leyendo la Escritura, porque en la Escritura vas a encontrar consuelo, dirección, consejo, exhortación, corrección, todo, absolutamente todo lo que necesitas. La comunicación en el trabajo es indispensable, ¿de acuerdo? La comunicación en el trabajo es indispensable. La comunicación en la escuela es indispensable. Ahí te va, Javi. En un equipo de básquet, la buena comunicación permite que funcione mejor el equipo, sí o no. O sea, hace que hay un impacto directo cuando hay una buena comunicación. Y cuando no hay una buena comunicación con alguno por ahí, pues el riesgo de perder se incrementa, ¿verdad que sí? Hablando de algo muy simple. En la relación matrimonial es lo mismo. La comunicación es la base de la relación. Y con los hijos también. La comunicación es la que fomenta nuestra cercanía y no el distanciamiento. Hablando de una responsabilidad bilateral. Pero lo mismo pasa con Dios. En la medida que más nos comunicamos con Él, podemos trabajar mejor en equipo con Él. Y en la medida que más escucho a Dios a través de su palabra, y no estoy hablando de los domingos, nada más. Estoy hablando de todo momento que usted ponga una canción en su carro o en su celular. Estoy hablando de una alabanza. Estoy hablando cualquier momento que lea un libro devocional que hable sobre la oración o no. Por cierto, nadie me pidió que hiciera este anuncio, pero si hay algunos que todavía deben libros en la biblioteca, la bibliotecaria los está esperando, ¿eh? O sea, Carlita, no, falta uno. Sí, no digas el nombre, no digas el nombre, pero señálalo. No. Así déjenme el anonimato. Pero bueno, cuando termine, para que le regrese los libros, para que lo vuelva a prestar, ¿eh? Porque hay una mala frase por ahí que dice que quien presta un libro es tonto, pero quien lo regresa es más. Ustedes no crean esa frase, ¿sí? O sea, si no les pertenece, regrésenlo. Por favor, por favor. La oración, esa cercanía, esa comunión con Dios. Ahora, ahí les va. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Platica con Él. Platica con Él. Antes nada más los fariseos eran los que creían y querían que todo el mundo creyera que nomás ellos eran los merecedores de platicar con Dios. No. Tan podemos hablar con Dios. Oye, pero ¿quién te crees tú para poder hablar con Dios? No, es que yo no hice nada. Él fue el que quiso venir a buscarnos. Él es el que se humanó, se humilló al hacerse un hombre para poderse comunicar con nosotros. Si quiere la gente colgarnos, ¿y tú quién te crees para poder hablar con Dios? Nadie, tipo. Yo no creo en nadie, no me lo merezco. Si puedo hablar con Él es porque a Él le plació acercarse a ti, a mí, a nosotros. Platícale. Te le está yendo padre, platícale. Estás afligida, platícale. Estás enfermo, pide ayuda a otros y que se ore por ti. Pero miren cómo se vuelve a ver esta relación, donde no es posible vivir un cristianismo si no estamos conectados con la iglesia. Y no estoy hablando de iglesia en casa, estoy hablando con los creyentes en Jesucristo. No es posible, o sea, Jesús nos pone el elemento de que, bueno, y si estás enfermo, júntate con otros. Pídele a los ancianos que oren. Y cuando dice aquí la palabra ancianos, no se refiere a personas ya de la tercera edad, o sea, se refiere simplemente a líderes de las iglesias. A ellos diles, oye, apóyame en la oración. Eso es lo que está diciendo. Pero si no hay eso, si me enfermo y no digo,
No hay ese vínculo que Jesús estableció desde el principio en el primer y más grande mandamiento, que fue a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y se ve en todos lados, o sea, hace que la oración Dios nos lleva para que como iglesia estemos habituados a tener esta práctica tan, pero tan necesaria. Así, después de leer esto, vemos un listado para los que están tomando una lista de cuáles son los requisitos o cuáles son algunas buenas prácticas para que nuestra oración sea respondida y sea poderosa. Ya leímos, número 1, fe, ¿de acuerdo? Número 2, paciencia. Número 3, esperar. Y luego aquí vuelve a repetirse, aguardando paciencia. Bueno, ya está. Lluvias tempranas, lluvias tardías, también ya lo tenemos claro. Como si nosotros fuéramos labradores, ¿verdad? También dice, tened también vosotros paciencia otra vez y afirmad vuestros corazones. ¿Qué es afirmar tu corazón? ¿Qué es afirmar tu corazón? Que le des firmeza. Usted sabe lo que pasa con las semillas cuando caen por encima de la tierra. Se las comen las aves. Usted sabe qué pasa con las semillas que caen junto a un camino. Las pisa la gente. Entonces, no dejes que la semilla de la palabra caiga en cualquier lugar. Profundízala. Profundízala. ¿Quieres afirmar tu corazón? O sea, afirmar es estar fuerte. Pero la crisis está severa. La enfermedad está dura. La angustia está tremenda. O sea, o la alegría, o la felicidad. Porque esa también hay tropiezos ahí. Entonces, pero si nuestro corazón está firme en la palabra, entonces nos mantendremos. Ese es otro consejo práctico. ¿Qué otra cosa puedo hacer para que mi oración sea eficaz? Versículo número 9, ¿qué dice ahí? 5:9. El que quiera leerlo, ¿eh? Puede ser clamar. Sí. O sea, sin lugar a dudas, Berta, sin lugar a dudas, el clamor de nuestra alma, de nuestra oración, es indispensable. Clamar, bien. ¿Qué dice en el verso 9? No os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados, mirad que el juez está a las puertas. Gracias, Carla. Sin quejarse. Híjole, man. O sea, estás orando, tienes fe, eres perseverante, tienes paciencia, tienes esperanza, clamas, afirmas tu corazón con la palabra, no te quejes. Aparecen dos nos aquí. No te quejes y no jures. No andes jurando. O sea, no asegures, porque yo no puedo asegurar algo porque no soy omnipotente y no soy omnisciente. O sea, yo no puedo garantizar nada. El único que puede garantizar algo es Dios. Por eso dice, no jures y no te quejes. La queja contagia. La queja es contagiosa y erosiona y va en contra de nuestra o de la fe. Por eso dice, no se quejen. Verso 11, hermanos míos, tomad como por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por aventurados a los que sufren. Habéis visto la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Cómo le puedo hacer para tener fe y para tener paciencia y para resistir y para afirmar mi corazón? Voltea a ver los testimonios de gente que ha pasado por cosas iguales o más severas que las tuyas. Voltea a verlos en la Biblia, ve sus ejemplos. Esos ejemplos nos dan aliento, nos dan esperanza, nos dan confianza. Voltea a verlas a ellas, voltea a verlos a ellos. Y tu corazón, en el proceso que estás esperando una respuesta, se va a mantener. Después dice que no jures por aquí. Voy a perfilarme ya para concluir en esta ocasión. Y aparece, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Con esto empezamos, con esto terminamos, ¿les parece? Verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso hemos estado descifrando cómo podemos hacerle para tener ese tipo de oración. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y esto se me hace muy tremendo, ¿eh? Dice, Elías, o sea, el profeta Elías, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras.
¿Por qué? Porque luego nos encanta creer que aquella persona que obra con tal fervor y que resiste tanta tormenta por la que está pasando es una superhéroe o es un superhéroe. No es así. Simplemente tiene una virtud, apegarse a Dios. Por eso aguanta. Pero si lo quiero en un caso bien práctico, aquí está, dice, Elías, el mismísimo profeta Elías, ese profeta tenía las mismas pasiones que tenemos ustedes y yo. Igualito, sujeto a la misma debilidad y fragilidad que ustedes y yo tenemos. ¿Y oró de qué manera? Ándele, Elías era de los ruidosos, para que no se agüite nadie. O sea, oró como fervientemente, o sea, se vale, échele, hermano, si está orando y así es usted, échele, aquí está Elías orando fervientemente. ¿Para qué? Para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Híjole, lo han de haber odiado, Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Hasta ahí vamos a leer en esta ocasión, y vamos a terminar con esta historia de Elías, que se encuentra en Primera de Reyes, el capítulo número 17, el capítulo número 18. Y luego había un rey que se llamó Acab. El papá de Acab había sido buen rey. Pero Acab es un rey judío, Acab era un rey, pero que se casó con Betsabé y luego, cometió varios errores a la hora de practicar la idolatría, se torció en sus creencias, creó imágenes para adorar a las imágenes, a dioses ajenos. O sea, Acab fue un rey catastrófico para Israel. Y en ese tiempo le tocó vivir a Elías. Y entonces Elías, un buen día, hizo una oración. Dijo, y a partir de ahora no va a llover. Por todo lo que, y acá le dice el rey, dice, ¿por qué dices esto? No, es porque tú nos estás castigando. No, si el que se salió de toda orden, de todo lo que Dios había indicado, fuiste tú, eres tú el que está metiendo a toda la nación de Israel en este problema. Y no llovió. Y Dios le dijo a Elías, ¿sabes qué? Elías, vete al arroyo, a un arroyo allá muy lejano, y ahí quédate a vivir. Y le enviaba un cuervo, le enviaba pan, mediante un cuervo le llevaba pan y carne, todos los días en la mañana y en la tarde. O sea, nada más dos comidas, 2 comidas. Yo sé que a algunos les va a gustar y a otros nos va a caer gorda esa recomendación, ¿verdad? 2 comidas al día, y bebía del arroyo el agua, hasta que se secó el arroyo también, y le dijo, bueno, ahora te vas a ir a otro lugar, y lo mandó a otro lugar, ¿no? Para no hacer la historia tan prolongada, así tan extensa, un buen día regresa Elías, y va con el rey, y le dice, bueno, ¿y cómo se puede resolver esto? Sencillo, es que hay muchos profetas de Baal, que dicen que Baal es el Dios verdadero. Y tú, Elías, tú dices que tu Dios es el verdadero. O sea, el rey israelita, que se suponía que había sido monoteísta, ya estaba tan influenciado por las palabras de otros que ya no sabía ni qué creía. Estaba bien confundido. Y es cuando se da este duelo, que es Elías el que lo promueve, el profeta, y dice, bueno, vamos a resolverlo bien fácil. A ver, son 450 profetas de Baal, más otros 400 de otro. Bueno, ya tenemos aquí más de 800 y tantos profetas. Bueno, tráiganselos a todos, y que ellos, vamos a hacer algo. Reúnanse, vamos a hacer algo. Tráiganse un buey, ustedes destácenlo, prepárenlo, pongan madera abajo del buey, y no le pongan fuego abajo de la madera, o sea, nada. Y con pura oración, ustedes van a orar a su Dios, Baal, para que del cielo caiga fuego. Primero ustedes, porque son más. Yo solo. Y ya que hayan hecho, ya que haya pasado lo que haya pasado, después yo. Y así fue. Y agarraron los profetas, prepararon el buey, lo destazaron, pusieron arriba de las maderas, sin fuego abajo, ok, vamos a ver, ya está todo listo, órale pues échenle, ¿verdad? No, y empezaron los profetas, después también desesperados, brincaban, gritaban, y ya al punto, ya atardeciendo, estaban ya tan desesperados que se cortaban la carne. O sea, ellos mismos profesó sacrificio a Baal, y luego el Elías no solo era bien apasionado para orar, era mula,
Oye, a lo mejor está dormido, grítenle más fuerte, cosas así. No, no me crean, léanlo. El capítulo 17, el capítulo 18 de Primera de Reyes. A lo mejor fue un mandado y no ha regresado. Puras cosas así. O sea, era bien cócora y seguía, como los partidos de básquet, yo imagino cómo les han de gritar, ¿verdad? Para distraer al otro equipo. Así estaba el Elías, sería uno, pero haber sido una piedra en el zapato para los 450 y los otros 400 profetas. Y siguió grita hasta que ya se cansaron, desangrados, débiles y todo, y no pudieron hacer nada. Y entonces ahora, pues yo creo que agüitados, ¿verdad? Todos sus profetas, y a ver si tú sí, pues no, tranquilo. Pues él solo, lo que haber tardado para preparar al buey, ¿verdad? Preparar el buey, poner la madera, aquellos vatos nomás viendo. Y luego, eso no le bastó. Y sin fuego abajo, ven a checarle, sin fuego abajo, ahí está, sin fuego. Y luego les dice a la raza, ¿saben qué? Ayúdenme. Vamos a hacerle una fosa alrededor de donde va a estar donde está toda la madera y el buey arriba. Háganle una fosa y tráiganse tinajas de agua. Y empiecen a echarle agua al buey. Y échenle agua a la madera, tráiganse más agua, y más agua, eso está encharcado, de tal manera que en la fosa se llenó de agua, la fosita que hicieron hacia alrededor, y el Elías lleno de confianza, ese Elías que dice Santiago, que era un hombre sujeto a las mismas pasiones que tú y yo estamos sujetos, dijo, Dios, o sea, yo sé tú quién eres, y yo he pedido que esto suceda para que toda esta nación que te ha desconocido, te conozca. Te ruego que mandes fuego del cielo y que consumas esta ofrenda. Y el desenlace, ya se me cierra la garganta. Cayó fuego del cielo y dice que se consumió la ofrenda y se consumió todo, tanto que el fuego bebía del agua que estaba alrededor de la fosa. No hay razón para autoeliminarnos de la práctica de la oración. Ora. La oración se ejercita en la fe. La oración es ejercicio para la fe. Y yo le voy a preguntar a Tony, este muchacho que ustedes ven aquí, junto con mi hijo les gusta hacer pesas y también al buen Alejandro. Así que le voy a preguntar al Tony, chavos, y si se le atora el barco, háganle paro, ¿sí? Tony, bueno, también el karate, ¿te gusta el karate también? Bueno, es fácil, oye, eso del karate. No, ok. Dime una de las cosas que no te gusta de esa disciplina o de ese ejercicio del karate, que no te gusta, pero a pesar de ello vas. Cada detalle que crees que uno perfecciona siempre Siempre aparece otro, o sea que nunca acabas. Ya cuando dominaste algo te das cuenta que te falta más. Órale. Muchas gracias. Alejandro, tú haces fierros, ¿verdad? O sea, eso para la raza que no cayó, o sea, quiere decir que al gimnasio hacer pesas, ¿eh? No van a pensar que es herrero. Alejandro, dime cómo le has hecho para poder hacer masa muscular, Alejandro. Descanso es muy importante. Descanso, alimentación, disciplina. Ok. ¿Qué más quieres, verdad? O sea, oye, güero, Elías, cuando haces piernita, híjole. Bueno, yo sé que cualquiera. ¿Cómo sale uno de hacer piernita, güero? Sí. Duele levantar pesas, hijo. Duele, Tony. Duele, Alejandro. ¿Y por qué siguen yendo? O sea, si duele, ¿por qué siguen yendo, muchachos? Yo creo que también, pues, científicamente, pues, produce dopamina y el hacer ejercicio se le da satisfacción. Órale, por un lado duele, pero hay una satisfacción a la hora de hacer. Y ya cuando comienzan a ver el resultado, y bueno, y ahí como lo ven a mi hijo, o sea, de algún lado tuvo que haber sacado la genética, ¿eh? O sea. Esa risa es la que calienta, ¿eh? Esa. Bueno, no, pero la realidad es que pues ya es mérito de cada uno de estos muchachos, lo que hacen ellos con su cuerpo, ¿verdad? Y lo que logran hacer en el ejercicio y en su disciplina. De igual manera, esto requiere práctica
para seguir la fe, la oración. La oración es un taller o es un gimnasio donde nos metemos para comenzar a agarrar músculo, para tener fuerza, para hacerle frente a las desavenencias o cuando hay alegría o cuando hay enfermedad. La oración es para todas, la oración es para todos. ¿Está claro el mensaje del día de hoy? Sí, sí. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por esta reflexión que hoy encontramos aquí en Santiago. Gracias porque nos alientas a ser